que quien no está enojado actualmente por la coyuntura que estamos viviendo, no es nada bonito hacer filas para cargar carburantes. Hay gente que ha estado días para cargar y eso no es que le va a durar todo un año. La gente que trabaja, transporta y produce, se lo gasta tal vez en la mitad o menos del tiempo en la cual he hecho fila. Entonces es una situación bastante difícil, sobre todo a finalizar una gestión que deberíamos estar vendiendo, comprando, produciendo, y eso va a afectar obviamente no solamente al crecimiento económico de esa gestión. Hay que olvidarse que vamos a llegar al 3,71% de crecimiento que ha proyectado el gobierno nacional. Hay que olvidarse que vamos a tener doble aguinaldo y hay que olvidarse que vamos a tener una inflación baja, ¿no? Yo había estimado hace un par de meses que íbamos a llegar a un 8%, pero con los datos de ayer, no hay que sorprenderse que lleguemos entre un 10 a 12% de inflación acumulada, que de hecho si comparamos lo que fue el año 2023 fue apenas del 2%. Entonces existe un gran proceso inflacionario y también otras medidas que ha sorprendido justamente el día de ayer el Banco Central de Bolivia con la apertura, creo que totalmente de esa puerta, donde ya prácticamente está indicando de que solamente 2 veces al año tiene que demostrar que tiene 22 toneladas y el resto, al parecer, va a terminar o va a hacer distintas operaciones para seguir financiando el gasto corriente, que principalmente ha sido, como hemos visto y están en sus propios informes, para pagar deuda externa, pero principalmente para importar carburantes. Y es ahí que estos bloqueos, si bien han complicado un poco el abastecimiento normal, el principal problema es de que no estamos pagando como Estado boliviano oportunamente a nuestros proveedores internacionales. ¿Qué implica esta decisión del Banco Central de Bolivia de solamente 2 veces dar un informe sobre si tiene las 22 toneladas de oro? Creo que está demostrando de que la situación financiera es más crítica de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque no tuviese, o sea, sentido romper totalmente el candado, porque al menos con la ley 1503, con la anterior ley, no sé ya cuál va a ser la valedera, porque una resolución se supone que no debe estar por encima de una ley, pero esa resolución 148 que habrá 2024 del 5 de noviembre y hasta las fechas son también muy inteligentes como se han medido, se ha dado a conocer para que el gobierno nacional, a través del Banco Central de Bolivia, le funcione como una especie de caja chica, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley del oro tenía una finalidad muy clara y muy evidente de fortalecer nuestras reservas y incrementar también a nuestro favor las divisas, pero hay que recordar de que la idea es de que las reservas internacionales atesoren, entre comillas, para que la gente entienda, oro y divisas. No es para que sea una especie de caja chica y lo que entre en divisas o lo que vendamos en oro se vaya a financiar el gasto corriente. Y reitero, es lo que ha indicado el mismo gobierno nacional y el Banco Central lo ha corroborado en sus informes de operaciones financieras. Eso quiere decir de que al parecer estamos mal financieramente hablando y lo que vamos a hacer es continuar liquidando de cierta manera nuestras reservas de oro en los mercados internacionales y esas divisas no se van a quedar ahí a dormir, van a ir a pagar la compra de diésel y gasolina subvencionado, que significa un costo elevado para el Estado boliviano, pero también eso puede traer consecuencias inflacionarias. No es así nomás de vender el oro. Ahora, Fernando, este tema de financiar el gasto corriente, de los gastos de financiar también los salarios, del aparato gubernamental, de lo que implican estos gastos, es un tema reiterativo que lo escucho continuamente de los economistas, ¿no? De cómo apuntar ahí a disminuir estos gastos para tratar de ir solucionando la situación económica del país. ¿Por qué ustedes lo entienden y no lo entiende el gobierno? O sea, el presidente es economista, tiene a su lado economistas. ¿Por qué lo ven ustedes? ¿Por qué lo ve la CAINCO? ¿Por qué lo ven los empresarios? ¿Y por qué no lo ve el gobierno? No, ellos lo ven, no dudes de que ellos saben muy bien lo que hacen. Sus normativas, sus políticas están muy bien calculadas, pero el presidente, que justamente hoy va a dar su informe de 4 años de gestión,
Él no administra el Estado como economista, él lo administra como político. Se debe a sus movimientos sociales, acuerdos políticos y demás. Claro ejemplo ha sido el incremento salarial, donde el sector privado ha quedado ahí, como siempre, al margen. Y prácticamente ha sido la COP quien ha definido el incremento de ese año, que de hecho ha quedado en la historia. Es un recuerdo que no nos ha servido de mucho. Creo que ellos están tratando de sostener ante sus votantes y ante la comunidad internacional que su modelo económico es sostenible. Y este modelo económico, para hacerlo simple y sencillo, se basa en el gasto público. A mayor gasto público, mayor crecimiento. Esa fórmula servía mientras había ingresos cuantiosos por la exportación de carburantes. Pero como el mismo presidente ha indicado, los mismos han decrecido en cerca de un 50%, porque ya no tenemos carburantes, ya no tenemos que vender, hemos perdido el mercado argentino y por ende existen menos ingresos por exportación y menos divisas. Entonces, yo lo pongo así, el gobierno es como un rico que ha entrado en quiebra, pero quiere seguir manteniendo la vida de rico. Entonces, como no tiene los ingresos suficientes, ¿qué hace? Se presta de uno, se presta de otro. Como no le quiere prestar el banco, se presta del tío, se presta al vecino, ¿no? Por eso es una deuda interna muy elevada. Y como tal vez ya no le alcanza, ¿qué hace? Comienza a liquidar sus activos, en ese caso las reservas de oro. Porque si tú ves, teníamos más de 42 toneladas previa a la ley del oro, ahora estamos por la mitad. Entonces, la ley de oro ha servido para fortalecer, para que crezcan nuestras reservas. En todo caso, se han monetizado más de 32 toneladas de oro, pero apenas han comprado 12. ¿Te imaginas la gran diferencia que existe? Entonces, la ley de oro ha sido simplemente un mecanismo para vender nuestros activos estatales, financiar el gasto corriente, pero al ver que había un límite, ahora lo indica claramente, al parecer, y es lo que indica su propia normativa, solamente 2 veces al año tienen que demostrar que existe las 22 toneladas, 5 de mayo y 5 de noviembre. El resto del año o de la gestión, al parecer, van a terminar vendiendo, monetizando las reservas de oro. Y creo que la pelotita prácticamente lo van a pasar al próximo gobierno para ver si es que pueden reponer las mismas. Y para rematar un poco, hablaba con Nona en el arranque del programa Desayuno Informado y le decía, hoy no solamente arrancamos con que vamos a escuchar un informe de los 4 años del gobierno del presidente Arce, de lo que queda la recta final, y nuestra platita vale menos, ¿no? 7% de inflación acumulada no es una buena noticia para nadie y es un reflejo de lo que está pasando en el mercado, para la gente, para el que a diario va con su boliviano a querer comprar algún producto. Sí, sí, no es lo que yo diga, justamente ha salido también mi análisis en su página y les agradezco respecto a que la inflación de octubre es la más alta desde el año 1995, es decir, en los últimos 29 años. Y eso lo hace algo preocupante, ¿no? Más allá de las estadísticas que tal vez mucha gente no entiende, creo que todos han sentido que sus 100 bolivianos de enero ahora vale la mitad, ¿no? Podrá decir 100 bolivianos en el billete, pero les compra solamente la mitad. Y esa es una devaluación de cerca de un 50%. Uno siente que el bolsillo se ha achicado, ¿no? Y que tus ingresos, sean formales o informales, sobre todo el sector formal, está atado, ¿no? A un sueldo, a un contrato, entonces no va a subir de manera inmediata, pero los costos sí lo hicieron, ¿no? Nuestra moneda se ha devaluado, nuestra capacidad de compra o de gasto se ha achicado y eso ha obligado de que cambiemos inclusive nuestros hábitos de gasto, de consumo, ¿no? Porque ya no estoy comprando ese producto porque o bien ya no hay en el mercado o está muy caro y yo estoy buscando otras alternativas. Cambiaré de marca de jabón, de shampoo y muchos tendrán que lavarse hasta jabón, al parecer. Entonces es una situación en la cual estamos viendo de que las políticas económicas no han sido las necesarias porque esta es una crisis estructural. La inflación, si bien es un fenómeno monetario, se ha originado hace más de 10 años por una crisis fiscal, por mucho gasto y poco ingreso. Hemos bajado nuestras reservas internacionales al límite, por eso no hay dólares en el sistema financiero nacional. Recurrimos a los dólares del mercado negro, donde son caros, y por eso hay inflación, porque importar es caro. Y lo que importamos para producir, aunque sea Made in Bolivia, es caro. Inclusive los productos de contrabando son caros.
han subido entre un 50, 100 o 200%. Entonces, todo esto ha reflejado que suban los precios, que tengamos estos indicadores de inflación récord y que las metas del 3,6% y lo que había dicho inclusive el Fondo Monetario Internacional que iba a haber una inflación del 4,6% ha quedado ahí en historia. Y esto, si es que no se soluciona próximamente, lo cual se ha agravado con los bloqueos y además se viene la inflación navideña, espero que el gobierno tome medidas muy pronto, con apoyo obviamente del sector privado, para aliviar esto, porque si no, de lo económico nuevamente vamos a saltar al tema social y se podrían venir nuevamente conflictos a inicios de gestión.